Las voces que forman la noticia. En Contacto Informativo. La entrevista. De regreso y bueno, por supuesto, con la entrevista, como siempre, a través de este su espacio, Contacto Informativo. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a la delegada del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, Ana Lilia Pérez Mendoza, quien saludo con muchísimo gusto. Ana Lilia, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Polo, muy buenos días. De verdad, y el platicar esta mañana con usted, siendo, bueno, pues momento importantísimo, sobre todo el que ya ha comenzado en nuestro país, ha comenzado también en San Luis Potosí. Sin duda alguna, el trabajo que tienen ustedes por delante, pues también será muy arduo, tendrán muchísimo que hacer, sobre todo coordinarse con las autoridades también locales electorales, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, todo este trabajo conjunto. Platíquenos un poquito cuál es el panorama que tenemos en San Luis Potosí, porque sabemos que ha cambiado algunas cosas, ya algunas atribuciones incluso, que ya son más también, o responsabilidades que también ya son más también hacia los organismos locales. ¿Qué elección tendremos este año? Ok, yo creo que tenemos una elección, digamos, integral, un tanto cuanto compleja a nivel nacional. Por primera vez vamos a un proceso electoral, además de federal, es decir, elegir a presidente de la República, a los integrantes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. También elegiremos en 30 entidades federativas autoridades locales. Específicamente en el caso de San Luis Potosí, tendremos la oportunidad de votar el próximo 1 de julio por diputados locales y los integrantes de los ayuntamientos, es decir, presidentes municipales, síndicos y regidores. Y bueno, bajo esta perspectiva es una elección, digamos, la más grande en la historia del país. Sin embargo, si nos enfocamos al caso específico de San Luis Potosí, seguimos teniendo 7 diputados federales, 2 senadores por el principio de mayoría relativa, 1 que le será asignado a la primera minoría, la misma cantidad de diputados locales y los titulares de 58 ayuntamientos. Y en este aspecto, bueno, sin duda alguna también el tener sin duda nuevas figuras dentro de lo que es esta elección, donde podemos ver que hay candidaturas independientes, donde también podemos observar que existe la figura de la reelección, por ejemplo, para alcaldes. Todo esto, bueno, sin duda también trae consigo retos distintos, sobre todo en términos de vigilancia, precisamente de que las cosas se den de la mejor manera. Este reto que implica, sobre todo en términos de poner las cosas claras para todos. Mira, yo creo que en términos de logística y de organización del proceso electoral, por primera vez a nivel federal, vamos a, o tienen la posibilidad los ciudadanos de aspirar a una candidatura de senadores. Ya lo hubo en el caso de diputados en el proceso electoral inmediato anterior del 2015. Es muy importante que digamos que para San Luis Potosí teníamos 3 aspirantes a diputados federales, 2 aspirantes a senadores. Ninguno de ellos cumplió con el requisito de juntar el número de firmas establecidas en la propia norma para poder aspirar ya de manera formal a una candidatura para diputado local, para diputado federal o para senador. En el ámbito local estamos en esa dinámica. Ahí nosotros solo apoyamos al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, una vez que tengan por escrito los apoyos de los aspirantes a alguna candidatura independiente. Nosotros validaremos que estén inscritos en el padrón electoral, porque es uno de los requisitos, y que su credencial para votar con fotografía esté vigente. Hoy en el ámbito local tienen el reto de la reelección, no solo para presidentes municipales, sino también para diputados locales, y es muy importante que CEPAC tenga muy claras las reglas de cómo va a operar la figura de la reelección para este proceso electoral. A nivel federal todavía no estamos en ese supuesto, lo enfrentaremos hasta el próximo proceso electoral, el del 18, donde ya los diputados tendrán posibilidad de reelegirse. Sin duda también en este sentido el hablar de los dineros, de los presupuestos, de todo lo que en un momento dado pues estará pues administrándose y también vigilándose, porque sabemos que bueno, ya hay reglas muy claras también para la vigilancia de los recursos públicos que están canalizados tanto a lo que es la operación de los organismos electorales, también como la misma campañas de los propios candidatos y de los partidos. ¿Cómo estará teniendo un panorama San Luis Potosí? Sabemos que hay un reto importantísimo en términos de presupuesto.
Sí, a mí me parece que el tema de la fiscalización, sobre todo en el caso vinculado con los gastos de los partidos políticos y de los candidatos, el Instituto Nacional Electoral se ha venido preparando, digamos, a partir del proceso de 14-15. Ahora contamos con un área específica de fiscalización en cada una de las entidades federativas. Tenemos auditores, tenemos que van a estar supervisando y monitoreando los diferentes gastos, los diferentes actos en este momento de pre-campaña, más adelante de campaña, de precandidatos y candidatos a cualquier puesto de elección popular, porque vale la pena recordar que el Instituto Nacional Electoral en este momento tiene la facultad de llevar a cabo la fiscalización del financiamiento público y también del privado que los precandidatos y en su oportunidad los candidatos y los propios partidos políticos eroguen en el marco del proceso electoral. Por otra parte, también vale mucho la pena decir que en el caso de San Luis Potosí hasta ahorita no percibimos ningún problema en el aspecto financiero. El Instituto Nacional Electoral es un órgano que tiene sus órganos, valga la redundancia, centrales y desconcentrados. Nosotros somos un órgano desconcentrado del INE y nosotros no manejamos directamente el presupuesto, es decir, no definimos en qué vamos a gastar y cuánto vamos a gastar, eso lo define el Consejo General del INE y nos dice para San Luis Potosí hay este presupuesto para el desarrollo del proceso electoral. A nivel local sabemos que hubo un recorte que no está incidiendo de ninguna manera en el desarrollo propio del proceso, pero ese es un tema propio del CEPAC que ellos podrán ir analizando a medida que vaya avanzando el proceso. No percibo en este momento en San Luis Potosí problemas para el adecuado desarrollo del proceso en el tema financiero. En el tema financiero, bueno, por supuesto también mucho la vigilancia de que las cosas se den bien, que haya equidad, que no haya, bueno, pues una circunstancia que al final del día, porque yo creo que es uno de los motivos y uno de los propósitos más importantes de los organismos electorales es que la ciudadanía esté conforme con los resultados y que esto genere tranquilidad, genere gobernabilidad, genere civilidad entre toda la sociedad. Y esto, bueno, pues sin duda para poder garantizarlo también se han pensado esquemas nuevos como la creación de una fiscalía para delitos electorales, que bueno, pues ahora estaría funcionando, bueno, pues a partir de un órgano de gobierno, propiamente, aunque tiene autonomía, pero bueno, pues finalmente habrá una Fiscalía General en la cual partirán dos ramales importantísimos, que es anticorrupción y delitos electorales. Así es. En el rubro de delitos electorales, ¿cómo estarían trabajando? Porque bueno, muchos ciudadanos posiblemente se preguntan, bueno, si va a haber un fiscal electoral, pero ¿cómo va a estar trabajando o cómo se estará coordinando precisamente entre todos estos casos que podrían denunciarse, que podrían acusarse, porque eso pues ocurre, es que cuando hay procesos electorales, con la información que tienen ustedes como organismo, con la información que en un momento dado también pues pueden tener los organismos locales, electorales, y bueno, pues todo esto que puede ocurrir. Mira, yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que hay tres instituciones que velamos por el adecuado desarrollo del proceso electoral. Unas son las administrativas. En las administrativas estamos el Instituto Nacional Electoral y los 32 organismos públicos locales en el país. San Luis Potosí, el CEPAC. Después vienen las autoridades jurisdiccionales, que son los tribunales electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una sala superior, 5 regionales y una especializada, y el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, y después vienen las fiscalías especializadas en la atención de delitos electorales. En el marco del proceso electoral, cada una de estas autoridades tenemos delimitada nuestra competencia. Y es muy importante que la ciudadanía sepa que hay acciones que llevan a cabo los diferentes actores políticos, eventualmente en contra de la norma, que nos toca atender en diferentes instancias y en diferentes momentos a la autoridad electoral. Por ejemplo, algo que tenga que ver con colocación o contenido de propaganda político-electoral, le toca a la autoridad administrativa. ¿Sí? Algo que tenga que ver con una impugnación directa sobre alguna etapa del procedimiento en el marco del proceso electoral, le toca a la autoridad jurisdiccional, por ejemplo, anular una elección. ¿Sí? Si se define o hay causales para anular
una casilla y hay un porcentaje determinado, que es más del 20% de las casillas de un distrito o de un estado, el tribunal puede decretar la nulidad de la elección y tenemos que irnos a una elección extraordinaria. También los actores políticos se pueden quejar de los contenidos, por ejemplo, de los spots en radio y televisión. A la autoridad administrativa, al INE, le toca emitir medidas cautelares para quitar un spot de los medios de comunicación, pero al tribunal le corresponde, ¿sí?, decir si eso estuvo o no en contra de la norma, ¿sí?, y determinar una sanción para el partido político que vulneró la norma. Y por otra parte están los delitos electorales. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles? El tema de compra y coacción del voto es un delito electoral, no es una falta administrativa. Y los delitos electorales se denuncian ante las fiscalías, ante la FEPADE y la Fiscalía Estatal, en este caso de cuestiones electorales, porque además somos de las pocas entidades federativas que tenemos una Fiscalía Estatal en materia de delitos electorales. Entonces, tenemos que identificar si se trata de un delito en el ámbito local o en el ámbito federal, denunciarlo ante la Fiscalía, y esta es la que da seguimiento, y en su oportunidad un juez es el que determina si se vulneró la norma y si se impone una sanción. ¿Quiénes podemos cometer delitos electorales? Absolutamente todos. Los ciudadanos, ¿sí?, por supuesto que los actores políticos, partidos, candidatos, las autoridades electorales, los funcionarios públicos, los integrantes de cualquier religión, también de cualquier culto religioso, pueden cometer un delito. Entonces nadie está exento en el marco de un proceso electoral o fuera de él de cometer un delito electoral, pero este es conocimiento de, insisto, de las fiscalías especializadas para eso. Vale mucho la pena hacer esta aclaración porque de repente las expectativas sobre la autoridad electoral administrativa, es decir, INE y OPLES, son que nosotros investiguemos, ¿sí?, tema de delitos electorales, y no somos ni Poder Judicial ni Ministerio Público, no nos corresponde. Investigar el ¿sí?, delito propiamente. Investigar el delito propiamente dicho no nos corresponde. ¿Qué sí nos corresponde? Si nosotros identificamos que se está cometiendo un delito, hacer la denuncia por la norma correspondiente. que existe, exactamente. Claro. Entonces a nosotros nos toca hacer la denuncia correspondiente. Voy a poner un ejemplo muy claro. El tema del Registro Federal de Electores. Es un delito informar con falsedad o dar información falsa en cualquiera de nuestros módulos de atención ciudadana para alterar el padrón electoral. Una credencial, una acta de nacimiento falsa, ¿sí?, es otorgar información falsa y altera en automático el padrón electoral. Un comprobante de domicilio alterado, ¿sí?, o inclusive que los ciudadanos de repente puedan intentar tramitar una credencial para votar con fotografía con una identidad diferente. En este momento prácticamente en nuestro sistema nosotros ya tenemos la huella de todos los ciudadanos que hemos ido en alguna ocasión a tramitar una credencial para votar con fotografía. Si yo, Ana Lilia, me cambio de nombre y acudo con documentos completamente diferentes, inclusive me pinto el cabello, tengo rasgos distintos, en el momento que yo ponga mi huella me van a detectar ahí, va a salir mi registro como Ana Lilia. Y si yo le estoy diciendo en ese momento que me llamo Juana, van a decir, a ver, no, espérame, aquí hay un tema complejo. Nosotros lo identificamos como trámite irregular, ¿sí?, hacemos toda la investigación y procedemos a la denuncia penal. Una denuncia penal. Así es. Entonces esta parte es muy importante, que los ciudadanos sepan que el INE no persigue delitos, no investiga delitos. A nosotros nos toca solamente la cuestión de la organización del proceso electoral, todo lo que tiene que ver con ubicar casillas, integrar mesas directivas de casilla, el trámite de nuestra credencial para votar con fotografía, que vale mucho la pena decir en este momento que, dado que nos encontramos en el marco de un proceso electoral, el próximo 31 de enero es el último día para que se haga cualquier tipo de trámite, ¿no? Cuando decimos cualquier tipo de trámite nos referimos a los jóvenes que van a cumplir 18 años al día de la jornada electoral, se dan de alta por primera vez el 31 de enero. Si no lo hacen en esa fecha, no hay más. Un cambio de domicilio, una corrección de datos, será hasta ese momento que podamos realizarlo. A partir del 1 de febrero y hasta el 28 de febrero, solo vamos a realizar
dos tipos de movimientos, uno entrega de credenciales y otro reposición por deterioro, robo o extravío. ¿Sí? Solamente esos dos trámites, y a partir del 1 de marzo y hasta el 16 de abril solo estaremos entregando credenciales. Nosotros tenemos que ir cerrando ciclos en el proceso de incorporación de ciudadanos al padrón electoral, porque recordemos que uno de los instrumentos más importantes en el marco de la jornada electoral son las listas nominales, que es donde aparecemos todos los ciudadanos que estamos inscritos en el padrón electoral, contamos con una credencial para votar con fotografía vigente y en consecuencia podemos ejercer nuestro derecho al voto. Si no hiciéramos estos cortes, por llamarlos de alguna manera, no podríamos tener la lista nominal en tiempo y forma. Bueno, y por último, yo creo que importantísimo el que nos comente Ana Lilia. Estamos platicando con Ana Lilia Pérez, bueno, quien es precisamente vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí. Así es. ¿Cuál podría ser en un momento dado lo que ustedes pueden ver? Porque sabemos que año con año pues se emiten sanciones, se emiten algunas multas, vamos a decirlo así, a los partidos por incumplir o por no cumplir con la norma. ¿Hay dolo o hay ignorancia? Porque yo creo que es una de las cosas que quisiéramos saber, más que si los partidos saben perfectamente en dónde podrían estar incurriendo en algunas faltas y lo siguen haciendo, porque finalmente les hace falta más capacitación o tener más conocimiento, o simplemente porque verdaderamente lo quieren hacer así para ver si les cuaja, como dicen por ahí, y poder sacar ventaja de todo esto. Mire, yo creo que sobre todo el tema de la fiscalización, como ya lo comentaba, de parte de la autoridad electoral y de parte también de los partidos políticos, es una acción o una actividad que hemos venido perfeccionando a lo largo de todos estos años. Evidentemente nosotros estamos en la obligación, y así lo hacemos, de capacitar a los partidos políticos en la posibilidad de que registren en el día a día todos sus gastos, ¿sí? Evidentemente, en el marco de una contienda pueden llevarse a cabo diversas acciones. En algunos casos son los candidatos o los precandidatos quienes eventualmente no registran algún gasto, que después nosotros en la revisión identificamos. Voy a poner quizá lo más sencillo de identificar. Salimos a hacer monitoreo de espectaculares. Entonces, cuando el partido político candidato nos informa el número de espectaculares, cuánto pago por ellos y todo, nosotros revisamos y lo compulsamos contra nuestro monitoreo. Si el partido político me dice, es que yo contraté 5, pero nosotros encontramos 20, lo que nosotros hacemos evidentemente es contabilizarle al partido político los que nosotros encontramos. Puede haber una omisión, no creo que en este caso particular sea dolosa, pero no podemos hablar así en todos los supuestos, ¿no? Creo que en algunos momentos los partidos políticos, de manera estratégica, no vulneran la norma de manera flagrante. Sin embargo, ¿sí?, creo que sí se conducen en una línea muy delgada que puede derivar en una vulneración a la norma y por lo tanto en la aplicación de una sanción. ¿Qué es lo que ha venido buscando la autoridad electoral? En este caso el Instituto Nacional Electoral, al tener la responsabilidad de la fiscalización. Establecer multas, ¿no?, que inhiban la conducta. Y entonces se analiza, digamos, cada uno de los casos en particular, y la pretensión es inhibir la conducta, ¿no? Sentando un precedente. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Ana Lilia Pérez, por haber estado con nosotros, precisamente vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí. Y bueno, por supuesto, reiterar nuevamente la invitación, porque muchas gracias, el proceso apenas empieza, y yo creo que será muy interesante seguir platicando con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti.